Bienvenidos al capítulo 10 de La Ley del Éxito de Napoleón Hill. En esta lección, aprenderemos sobre la importancia de tener una personalidad agradable y cómo influye en nuestras relaciones y éxito. 10ª lección. Una personalidad agradable. Puedes hacerlo si crees que puedes. ¿Qué es una personalidad atractiva? Obviamente, la respuesta es una personalidad que atrae. Pero, ¿qué es lo que hace que una personalidad atraiga? Procedemos a averiguarlo. Tu personalidad es la suma total de las características y apariencias que te diferencian de todos los demás. La ropa que usas, las arrugas de tu rostro, el tono de tu voz, los pensamientos que alojas, el carácter que has desarrollado mediante esos pensamientos, todo ello forma parte de tu personalidad. El que resulte atractiva o no, es otro tema. Con diferencia, el aspecto más importante de tu personalidad es el que está representado por tu carácter, por lo tanto, no es visible. El estilo de tu ropa y su provecho constituyen, indudablemente, una parte muy importante de tu personalidad, pues es cierto que la gente se forma una primera impresión de ti a partir de tu apariencia externa. Inclusive tu forma de dar la mano es una parte importante de tu personalidad, y contribuye enormemente a atraer o repeler a las personas a las que saludas, pero ese es un arte que se puede elaborar. La expresión de tu mirada también forma una parte importante de tu personalidad, porque algunas personas, y son más de lo que uno se imagina, son capaces de ver a través de tus ojos, entrando en tu corazón y viendo aquello que está escrito allí por la naturaleza de tus pensamientos más secretos. La vitalidad de tu cuerpo, a veces denominada magnetismo personal, también compone una parte importante de tu personalidad. Los empresarios siempre están buscando a alguien que haga mejor cualquier tipo de trabajo, ya sea hacer un paquete, escribir una carta o cerrar una venta. Resultemos ahora a organizar esos medios externos a través de los cuales se expresa nuestra personalidad, de manera tal que atraigan, en lugar de provocar rechazo. Existe una forma de expresar la composición de tu personalidad de manera que siempre atraiga, aunque carezcas de todo atractivo, y es la siguiente: interesándote, profunda y sinceramente en el juego de la otra persona en la vida. Permíteme que ilustre exactamente lo que quiero decir, contando un incidente que tuvo lugar hace algunos años y del que aprendí una lección sobre la maestría del arte de vender. Un día, una anciana pasó por mi oficina y me dejó su tarjeta con un mensaje que decía que debía verme personalmente. No hubo manera de que las secretarias le averiguaran la razón de su visita, de modo que concluí que debía de ser alguna pobre alma que quería venderme un libro, y quizá porque me recordó a mi madre, decidí salir al recibidor y comprar su libro, fuese lo que fuese. Sigue cada detalle de este relato atentamente, porque tú también podrás aprender una lección sobre el arte de vender. Mientras caminaba por el pasillo desde mi despacho privado, esta anciana, que estaba de pie justo fuera de la baranda que llevaba hacia la sala de espera principal, comenzó a sonreír. Había visto a mucha gente sonreír, pero nunca antes había visto a nadie sonreír con tanta dulzura como esta señora. Era una de esas sonrisas contagiosas, porque absorbí su espíritu y yo también acabé haciéndolo. Cuando llegué a la baranda, la anciana extendió su mano. Ahora bien, como regla general, no soy demasiado amistoso la primera vez que veo a una persona que pasa por mi oficina, y el motivo es que resulta demasiado difícil decir que no si el visitante me pide algo que no quiero hacer. No obstante, esta querida anciana parecía tan dulcemente inocente e inofensiva que le extendí mi mano y ella me la dio, con lo cual descubrí que no solo tenía una sonrisa atrayente, sino que también daba la mano de una forma magnética. Sostuvo mi mano con firmeza, pero no demasiada, y la forma misma en que lo hizo transmitió a mi cerebro el pensamiento de que era ella quien me estaba concediendo un honor. Me hizo sentir que la hacía real y verdaderamente feliz darme la mano, y creo que lo estaba. Creo que daba la mano también con el corazón. He dado la mano a varios miles de personas durante mi carrera pública, pero no recuerdo habérsela dado a nadie que entendiera el arte de hacerlo tan bien como esta anciana. En cuanto me tocó la mano pude sentir que me deslizaba, y supe que ella conseguiría cualquier cosa que se hubiera propuesto con su visita, y que yo la ayudaría y la apoyaría todo lo que pudiera para ese fin. En otras palabras, aquella sonrisa penetrante y aquel apretón de manos me habían desarticulado y me habían convertido en una víctima voluntaria. Con un único contacto, esta anciana me había despojado de esa falsa coraza en cuyo interior me introduzco cuando viene alguien a venderme, o a tratar de venderme, aquello que no quiero. Volviendo a una expresión que has encontrado con frecuencia en lecciones anteriores de este curso, esta amable visitante había neutralizado mi mente y había conseguido que yo quisiera escuchar. Ah,
Pero he aquí el punto de tropiezo en el que la mayoría de vendedores cae y se rompe el cuello, simbólicamente hablando, pues es tan inútil intentar venderle a alguien antes de conseguir que quiera escucharte, como ordenarle a la tierra que deje de rotar. Fíjate en lo bien que usó esta anciana una sonrisa y un apretón de manos como herramientas para abrir la ventana que conducía a mi corazón, pero aún no he narrado la parte más importante del encuentro. Lenta y conscientemente, como si tuviera todo el tiempo del universo, y, según creo lo tenía en ese momento, la anciana empezó a cristalizar el primer paso de su victoria en una realidad, diciendo, solo he venido a decirle, aquí hubo lo que a mí me pareció una larga pausa, que creo que está usted haciendo el trabajo más asombroso que cualquier hombre podría hacer hoy en el mundo. Cada una de sus palabras era enfatizada con un suave, pero firme, apretón de mi mano, y ella me miraba directamente a los ojos y al interior de mi corazón mientras hablaba. Cuando recobré la conciencia, porque entre mis ayudantes llegó a ser un chiste que yo me habría desmayado del todo, alargué la mano y abrí el pequeño pestillo secreto que cerraba la baranda y dije, pase, querida señora, pase a mi despacho privado, y con una inclinación galante que habría honrado a los caballeros de otra época, le rogué que entrara y se sentara un rato. Mientras la dama entraba a mi despacho privado, le dije que tomara asiento en la gran silla cómoda que estaba detrás de mi escritorio, mientras yo lo hacía en la pequeña silla dura que, en circunstancias normales, habría utilizado como medio para disuadirla de quitarme demasiado tiempo. Durante 3/4 de hora, escuché una de las conversaciones más brillantes y encantadoras que he oído jamás, y mi visitante era la que llevaba toda la conversación. Desde el principio, había tomado la iniciativa y, hasta el final de esos primeros 3/4 de hora, no halló ninguna inclinación por mi parte a desafiar su derecho a hacerlo. Repito, por si no lo has acabado de entender, yo estaba escuchando de buena gana. Ahora viene la parte de la historia que haría que me sonrojase de vergüenza, de no ser por el hecho de que me separan de ti las páginas de este libro, pero debo juntar el valor para narrarla porque, si no lo hiciera, todo el incidente perdería su importancia. Como he dicho, mi visitante me hipnotizó con una conversación deslumbrante y cautivadora durante 3/4 de hora. Pero, ¿de qué crees que me habló durante todo ese tiempo? No. Te equivocas. No estaba tratando de venderme un libro, y no utilizó ni una sola vez el pronombre yo. No obstante, no solo estaba tratando de venderme algo, sino que realmente me lo estaba vendiendo, y ese algo era yo. En cuanto se hubo sentado en la gran silla acolchada, abrió un paquete que yo había creído, equívocamente, que contenía el libro que me había venido a vender. Efectivamente, dentro había un libro, de hecho, había varios, pues la anciana tenía el archivo de un año entero de la revista que yo dirigía en aquella época, Hill Golden Rule. Empezó a pasar las páginas y a leer algunas partes que había señalado aquí y allí, asegurándome, mientras lo hacía, que siempre había creído en la filosofía que estaba detrás de lo que estaba leyendo. Entonces, cuando me hallaba en un estado de absoluto trance y totalmente receptivo, mi visitante llevó tácticamente la conversación hacia el tema que, sospecho, tenía pensado comentar conmigo mucho antes de presentarse en mi oficina. Pero y este es otro punto en el que la mayoría de vendedores tropieza. Si la anciana hubiese invertido el orden de su conversación y hubiese empezado donde terminó, lo más probable es que nunca habría tenido la oportunidad de sentarse en esa silla grande y cómoda. Durante los últimos 3 minutos de su visita, dejó caer hábilmente los méritos de unos valores que estaba vendiendo. No me pidió que los adquiriera, pero el modo en que me habló de los méritos de esos valores, además de la forma en que me había hablado de un modo impresionante de los méritos de mi propio juego, tuvo el efecto de hacer que yo quisiera comprarlos y, aunque no se los compré, ella hizo una venta, porque cogí el teléfono y se la presenté a un hombre a quien, más tarde, le vendió más de 5 veces la cantidad que tenía intención de venderme a mí. Si esa misma mujer, u otra, o un hombre, con el mismo tacto y la misma personalidad que ella tenía, me vinieran a visitar, volvería a sentarme y a escuchar durante 3/4 de hora. Somos humanos, y quien más quien menos todos somos vanidosos. Todos nos parecemos en esto. Estamos preparados para escuchar con intenso interés a quienes tienen el tacto de hablarnos de aquello que está más cerca de nuestro corazón, y luego, por un sentido de correlación, también escuchamos con interés cuando la persona finalmente lleva la conversación hacia un tema que está más cerca del suyo. Y, al final, no solo firmamos sobre la línea punteada, sino que además decimos, ¡qué maravillosa personalidad! Hace unos años, me hallaba en la ciudad de Chicago dirigiendo una escuela de ventas para una casa de valores que empleaba a más de 1.500 vendedores. Para mantener llenas las filas de esa gran organización,
teníamos que formar y contratar a 600 nuevos vendedores cada semana. De los miles de hombres y mujeres que pasaron por esa escuela, solo hubo un hombre que entendió la importancia del principio que estoy describiendo aquí la primera vez que escuchó su análisis. Este hombre nunca había intentado vender valores y cuando entró en la clase del arte de vender aceptó sinceramente que no era un vendedor, veamos si lo era o no. Cuando hubo terminado su formación, a uno de los vendedores estrella se le ocurrió gastarle una broma, pareciéndole que era una persona crédula que aceptaría todo lo que oyera. De modo que le proporcionó un dato interno acerca de dónde podría vender más valores sin grandes esfuerzos. También le dijo que él mismo haría la venta, pero el hombre al que aludió como un probable comprador era un artista corriente con el que no quería perder su tiempo, pues compraría con gran facilidad. El vendedor novato estuvo encantado de recibir este dato, sin demora, salió a hacer la venta. En cuanto salió de la oficina, la estrella reunió a las otras estrellas y las puso al corriente de la broma, pues en realidad el artista era un hombre muy rico y la propia estrella había pasado casi un mes completo tratando de hacerle una venta, sin éxito. Entonces se supo que todos los demás de ese grupo en particular habían visitado al mismo artista, sin lograr interesarlo. El vendedor novato se había marchado hacía aproximadamente 1 hora y media, y cuando volvió encontró a las estrellas esperándolo con sonrisas en sus rostros. Si lo has intentado y te has topado con la derrota, si has hecho planes y has visto cómo se derrumbaban ante tus ojos, simplemente recuerda que los más grandes de la historia fueron producto del valor, y como sabes, el valor nace en la cuna de la desgracia. Para su sorpresa, el vendedor novato también llevaba una amplia sonrisa en el rostro. Las estrellas se miraron curiosamente, pues no esperaban que este hombre inexperto llegara de tan buen humor. «Bueno, ¿le hiciste una venta a tu hombre?», preguntó el creador de la broma. «Por supuesto», contestó el principiante, «y descubrí que ese artista era todo lo que me habías dicho, un perfecto caballero y un hombre muy interesante». Buscando en su bolsillo, sacó una solicitud y un cheque por $2000. Las estrellas quisieron saber cómo lo había hecho. «Bueno, no fue difícil», respondió el vendedor novato. «Sencillamente entré y le hablé durante unos minutos, y él mismo sacó el tema de los valores y dijo que quería comprar. Por lo tanto, en realidad yo no le vendí nada, él adquirió voluntariamente». Cuando oí hablar de esta venta, mandé llamar al vendedor novato y le pedí que me describiera, en detalle, exactamente cómo la había hecho. La narraré tal como me la contó él. Cuando llegó al estudio del artista, lo encontró trabajando en un cuadro. Tan absorto estaba, que no vio entrar al vendedor, de modo que éste se acercó para poder ver la pintura y se quedó mirando, sin decir ni una palabra. Posteriormente, el artista lo vio. Entonces el vendedor se disculpó por la intrusión y comenzó a hablar sobre el cuadro que el artista estaba pintando. Sabía lo suficiente de arte como para poder comentar los méritos de la obra con una cierta inteligencia, y realmente estaba interesado en el tema. Le gustó el cuadro y se lo dijo sinceramente al artista, lo cual, por supuesto, hizo que el artista se enojara mucho. Durante casi 1 hora estos dos hombres hablaron solamente de arte, particularmente de la pintura que estaba en el caballete. Finalmente, el artista le preguntó al vendedor cuál era su nombre y su trabajo, y el vendedor, sí, el maestro vendedor, respondió, «No importa cuál es mi trabajo o mi nombre, me interesa más usted y su arle». El rostro del artista brilló con una sonrisa de alegría. Esas palabras fueron como dulce música para sus oídos. Pero para no quedar en menos que su educado visitante, insistió en saber cuál era el motivo que lo había llevado a su estudio. Entonces, con una perfecta ironía este maestro vendedor, esta auténtica estrella se presentó y narró cuál era su tarea. Brevemente, describió los valores que estaba vendiendo, y el artista escuchó como si disfrutara de cada palabra emitida. Cuando el vendedor hubo acabado, el artista le dijo, «Bueno, he sido muy tonto. Otros vendedores de su empresa han estado aquí tratando de venderme algunos de esos valores, pero no hablaban más que de negocios. De hecho, me irritaban tanto que tuve que pedirle a uno de ellos que se fuera. A ver, ¿cuál era el nombre de ese tipo? Ah, sí, era el señor Perkins». Perkins era la estrella que había preparado esta inteligente broma al vendedor novato. «Pero usted presenta el tema de una forma tan diferente, que ahora veo lo estúpido que he sido, y quiero que me permita tener $2000 en esos valores. Piensa en ello, usted presenta el tema de una forma tan diferente. Y,
¿Por qué presentaba este vendedor novato el tema de una forma tan distinta? Voy a plantear la pregunta de otra forma. ¿Qué es lo que este maestro vendedor le vendió verdaderamente al artista? ¿Le vendió valores? No. Le vendió su propio cuadro, el que estaba pintando en su lienzo. Los valores no fueron más que un incidente. No pases por alto este punto. Ese maestro vendedor había recordado la historia de la anciana que me entretuvo durante 3/4 de hora hablando de aquello que estaba más cerca de mi corazón. Le había conmovido tanto, que había decidido estudiar a sus potenciales compradores y averiguar qué era lo que más les interesaba, para poder hablar sobre el tema con ellos. Prefiero comenzar desde abajo y ascender hasta la cima que empezar en la cima y tener que permanecer allí. Este vendedor novato ganó $7,900 en comisiones durante primer mes de trabajo en este campo, con una diferencia respecto al siguiente de más del doble. La desdicha de ello es que ni una sola persona, en toda una organización de 500 vendedores, se tomó la molestia de averiguar cómo y por qué él se había tornado en la verdadera estrella de la organización, algo que creo que demuestra plenamente la reprimenda un tanto mordaz apuntada en la 9ª lección, con la cual es posible que te hayas ofendido. Un Carnegie, un Rockefeller, un James Hill o un Marshall Field han hecho una fortuna a través de la aplicación de los mismos principios que están a disposición de todos nosotros, pero envidiamos su riqueza sin que se nos ocurra jamás estudiar su filosofía y adaptárnosla para nuestro propio uso. Vemos a la persona de éxito en el momento de su triunfo y nos preguntamos cómo lo ha conseguido, pero pasamos por alto la importancia de analizar sus métodos y nos olvidamos del precio que tuvo que pagar en la preparación esmerada y bien organizada que debió realizar para poder recoger los frutos de sus esfuerzos. A lo largo de este curso sobre las leyes del éxito, no verás ni un solo principio nuevo. Cada uno de ellos es tan viejo como la propia civilización, pero hallarás a muy pocas personas que comprendan cómo aplicarlo. La persona que vendió esos valores al artista no solo era un maestro vendedor, sino también un hombre con una personalidad atractiva. Su aspecto no era gran cosa, y quizá esa fuera la razón por la cual la estrella tuvo la idea de hacerle una broma cruel, pero incluso una persona poco atractiva puede tener una personalidad muy atractiva a ojos de aquellos cuya obra ha celebrado. Ciertamente, hay quienes entienden equivocadamente el principio que estoy tratando de aclarar aquí, pues llegan a la conclusión de que cualquier tipo de halago barato ocupará el lugar de un genuino interés. Espero que tú no seas uno de ellos. Espero que seas uno de los que entienden la verdadera psicología en que se basa esta lección y que te plantees estudiar a otras personas con suficiente detenimiento como para encontrar en ellas, o en su trabajo, algo que admires. Solo así puedes desarrollar una personalidad que será irresistiblemente atractiva. Los elogios baratos tienen exactamente el efecto contrario a crear una personalidad atractiva. Causan rechazo en lugar de atraer. Son tan frívolos que incluso los ignorantes los detectan fácilmente. Quizá hayas observado si no es así, quiero que lo hagas, que esta lección subraya enormemente la importancia de proponerte interesarte intensamente en los demás y en su trabajo, negocio o profesión. Este énfasis no es, de ningún modo alguno, una casualidad. Verás rápidamente que los principios en los que se basa esta lección están estrechamente relacionados con aquellos que constituyen las bases de la 6ª lección, que trata sobre la imaginación. Además, verás que esta lección se basa en unos principios generales casi idénticos a aquellos que forman la parte más importante de la 13ª lección, que trata sobre la cooperación. Presentaré aquí algunas sugerencias muy prácticas sobre cómo las leyes de la imaginación, la cooperación y una personalidad agradable pueden concertarse o coordinarse con fines beneficiosos a través de la creación de ideas útiles. Todo pensador sabe que las ideas son el principio de cualquier éxito. Sin embargo, la pregunta que se plantea con más frecuencia es, ¿cómo puedo aprender a crear ideas que me hagan ganar dinero? Contestaremos a esta pregunta en parte en esta lección sugiriendo algunas ideas nuevas, cualesquiera pueden ser desarrolladas y resultar muy productivas, prácticamente para cualquier persona y en prácticamente cualquier lugar. Ejemplo número 1. La Guerra Mundial dejó a Alemania sin su enorme comercio de juguetes. Antes de la guerra, adquiríamos la mayoría de nuestros juguetes a aquel país, pero probablemente no volveremos a comprárselos a los fabricantes alemanes durante esta época o quizá hasta dentro de mucho tiempo. No solo en Estados Unidos, sino también en otros países, hay una gran solicitud de juguetes. Nuestro único competidor es el Japón, y sus juguetes son de tan mala calidad que su competencia no es significativa. Pero te preguntarás, ¿qué tipo de juguetes debo fabricar y dónde obtendré el capital para sacar adelante el negocio? En primer lugar,
debes ir a ver a algún comerciante de juguetes de tu localidad y averiguar exactamente qué tipo de juguetes son los que se venden con mayor rapidez. Si no te sientes capacitado para ejecutar mejoras en algunos de los juguetes que actualmente están en el mercado, pon un anuncio pidiendo a un inventor que tenga una idea para un juguete vendible y pronto hallarás al genio mecánico que te proporcionará el eslabón que falta en tu iniciativa. Pídele que te diseñe un modelo de lo que tú quieres que funcione, luego llévala a un pequeño fabricante, a un carpintero, un taller o algo por el estilo, y encarga la fabricación de tus juguetes. Ahora que ya sabes exactamente lo que costará tu juguete, estás preparado para ir a ver a algún gran mediador, vendedor al por mayor o distribuidor y organizar la venta de la totalidad del producto. Si eres un vendedor hábil, puedes financiar todo tu proyecto con la pequeña cantidad necesaria para poner el anuncio con que conseguir al inventor. Cuando lo encuentres, probablemente podrás estipular con el que diseñe un modelo para ti en su tiempo libre, al anochecer, si le prometes que le darás un trabajo mejor cuando ya estés fabricando tus propios juguetes. Probablemente, él permitirá que te tomes todo el tiempo que necesites para pagarle por su trabajo, o quizá lo haga a cambio de un porcentaje del negocio. Puedes conseguir que el fabricante de tus juguetes acepte cobrar su dinero cuando la empresa a la que se los vendas te pague, si es preciso. Puedes cederle las facturas por los juguetes vendidos y permitir que reciba el dinero directamente. Positivamente, si tienes una personalidad insólitamente agradable y convincente, y una habilidad organizativa considerable, podrás llevarle el modelo de tu juguete a alguna persona con medios y lograr el capital para realizar tu propia fabricación a cambio de un porcentaje del negocio. Si quieres saber qué es lo que vende, observa a un grupo de niños jugando, estudia lo que les gusta y lo que les disgusta y averigua qué les divierte. Seguramente se te ocurrirá alguna idea de base para crear tu juguete. No hace falta ser un genio para inventar. Lo único que se precisa es sentido común. Simplemente averigua qué es lo que la gente quiere y luego prodúcelo. Hazlo bien, mejor que nadie, y dale un toque de individualidad. Haz que sea distinto. Es mejor, y mucho más fácil, ser un gran hombre en una ciudad pequeña que ser un hombre pequeño en una gran ciudad. Gastamos millones de dólares anualmente en juguetes para entretener a nuestros hijos. Haz que tu nuevo juguete sea útil, al tiempo que interesante. Si es posible, que sea educativo. Si entretiene y al mismo tiempo enseña, se venderá rápidamente y vivirá para siempre. Si tu juguete tiene la forma de un juego, haz que le enseñe al niño algo sobre el mundo en el que vive, sobre geografía, aritmética, inglés, fisiología, o mejor aún, fabrica un juguete que consiga que el niño corra, salte o haga algún tipo de ejercicio. A los niños les encanta moverse y eso es beneficioso para ellos, especialmente cuando están estimulados por un motivo lúdico. Un juego de béisbol para interiores se vendería muy bien, principalmente en las ciudades. Desarrolla un sistema para que la pelota esté sujeta a una cuerda que pueda suspenderse del techo, de manera que el niño pueda lanzarla contra la pared y luego retirarse y golpearla con el bate cuando rebote. En otras palabras, un juego de béisbol unipersonal. Ejemplo número 2. Este plan interesará solamente al hombre o la mujer seguros de sí mismos y con la ambición de correr el riesgo de conseguir grandes ingresos, lo cual, se podría añadir, no le ocurre a la mayoría de la gente. Esta es una sugerencia que podrían poner en funcionamiento eficazmente al menos 40 o 50 personas en todas las grandes ciudades de Estados Unidos y un número más reducido en las ciudades más pequeñas. Lo que se intenta es que el hombre o la mujer puedan escribir, o aprender a escribir, material para publicidad, literatura de ventas, recordatorios y cosas por el estilo, utilizando la habilidad para redactar que supondremos que tiene. Para hacer un uso práctico y rentable de esta sugerencia, necesitarás la cooperación de una buena agencia de publicidad y entre 1 y 5 empresas o personas que encarguen la publicidad suficiente para avalar que sus fondos pasen por la agencia. En primer lugar, deberías ir a la agencia y acordar con esta que te emplee y te pague un 7% de las ganancias de todas las cuentas que le traigas. Este porcentaje te compensará por conseguir la cuenta, escribir el material y servir al cliente de otras formas en el manejo de sus gastos de publicidad. Cualquier agencia leal estará encantada de darte este porcentaje por todos los negocios que haga gracias a ti. Luego puedes ir a visitar una empresa o persona cuya cuenta de publicidad quieras llevar y decirle que en realidad deseas trabajar sin sueldo. Explica lo que eres capaz de hacer y lo que pretendes hacer por esa empresa en específico para ayudarla a vender más. Si la firma tiene contratado a un director de publicidad, te has de convertir prácticamente en su ayudante, con una condición:
a saber, que los pagos por la publicidad se realicen a través de la agencia con la que tienes relación. Mediante este arreglo, la empresa o la persona cuya cuenta te asegures de este modo recibirán el beneficio de tus servicios personales sin costo alguno y no pagará por colocar la publicidad a través de tu agencia más de lo que pagaría por hacerlo a través de cualquier otra. Si tu propuesta es irrefutable y realmente te tomas el tiempo para preparar tu argumento, lograrás la cuenta sin mucho esfuerzo. Puedes repetir esta transacción hasta que tengas tantas cuentas como puedas manejar ventajosamente, las cuales, en condiciones normales, no serán más de 10 o 12, y probablemente menos si uno de tus clientes, o más, superan los $25.000 al año en gastos de publicidad. Si eres un escritor competente de material publicitario y tienes la capacidad de producir ideas nuevas y beneficiosas para tus clientes, podrás mantener su negocio año tras año. Sin duda percibirás que no puedes aceptar más cuentas de las que eres capaz de llevar tú solo. Deberías pasar una parte de tu tiempo en el centro de trabajo de cada uno de tus clientes. De hecho, deberías tener un escritorio y material de trabajo allí, para poder tener información de primera mano sobre los problemas de ventas de tus clientes, así como una información precisa acerca de sus productos y mercancías. Con un esfuerzo así, conseguirás que la agencia de publicidad tenga la reputación, que no podría obtener de ninguna otra manera, de prestar un servicio efectivo, y tus clientes estarán complacidos porque verán los resultados satisfactorios de tu trabajo. Mientras mantengas satisfechos a la agencia y a los clientes, tu trabajo estará asegurado y ganarás dinero. Una expectativa prudente de ganancias bajo este plan sería de unos ingresos brutos de $250.000 anuales. El 7% de estos ascendería a $17.500. Un hombre o una mujer con una capacidad extraordinaria podría elevar enormemente esta cifra, hasta llegar, digamos, a unos ingresos de $25.000 anuales, aunque la tendencia, sin embargo, es a bajar hasta entre $5.000 y $7.500, cifra promedio que una persona puede esperar ganar razonablemente. Como puedes ver, este plan tiene posibilidades. Te suministra un trabajo independiente y te garantiza tu capacidad íntegra de ganar dinero. Es mejor que un puesto como director de publicidad, incluso si te pagaran lo mismo, porque prácticamente te instala en un negocio propio, en el que tu nombre está desarrollando continuamente un valor de supervivencia. Ejemplo número 3. Prácticamente cualquier hombre o mujer con una inteligencia media puede poner en marcha este plan con muy poca preparación. Acude a cualquier imprenta de primera categoría y gestiona de modo que se encargue de todo el trabajo que le lleves y te dé una comisión de alrededor del 10% de la cantidad bruta. Luego, ve a ver a los que más usan material impreso y consigue muestras de todas las formas de impresión que usen. Afíliate o llega a un acuerdo de trabajo con un artista que repase todo este material impreso y mejore las ilustraciones ahí donde lo crea conveniente o adecuado, o haga otras allí donde no se han utilizado antes con un esbozo a lápiz que pueda añadirse al material original impreso. Luego, si no eres escritor de material publicitario, llega a un acuerdo con alguien que lo sea y haz que revise el texto del material impreso y lo mejore en todos los aspectos potenciales. Cuando el trabajo haya sido completado, vuelve a la empresa que te proporcionó el material impreso llevando contigo presupuestos para el trabajo. Enséñales lo que se podría hacer para mejorarlo, pero no hables de tus presupuestos hasta haberles mostrado cuánto podrías mejorar el material. Seguramente conseguirás todo el trabajo de esa empresa si les ofreces ese tipo de servicio en relación con todos los trabajos de impresión que hayan hecho. Si realizas el servicio correctamente, pronto tendrás todo el trabajo que tu artista comercial, tu redactor y tú podéis manejar. Debería serlo bastante bueno como para hacerlos ganar $5.000 anuales a cada uno. Cualquier bien que obtengas del trabajo de otras personas en relación con cualquiera de estos planes será una ganancia legítima, una ganancia que te pertenece por tu capacidad de organizar y reunir el talento y la habilidad necesarios para prestar un servicio satisfactorio. Si entras en el negocio juguetero, te atañerán unas ganancias sobre el trabajo de quienes fabriquen los juguetes, ya que será gracias a tu habilidad como ellos tendrán ese cargo. Es más que probable que tu cerebro y tu habilidad, cuando se sumen a los de las personas que trabajen contigo o para ti, aumentarán enormemente su capacidad de ganar dinero, incluso hasta el punto de que se podrán permitir verte ganar una pequeña cantidad a partir de sus esfuerzos, porque, aún así, ellos estarán ganando mucho más de lo que conseguirían sin tu orientación. ¿Estás dispuesto a llevar a cabo alguno de estos planes y obtener beneficios de ellos? ¿No es así? No ves nada malo por tu parte, ¿verdad? Si eres un empleado que trabaja para alguna otra persona o empresa, no sería posible que el director de dicha empresa, o esa persona,
con su talento para organizar y financiar, esté acrecentando sus propios ingresos en estos momentos? ¿Quieres dejar de ser un empleado y convertirte en un empresario? No te culpamos de ello. Prácticamente todas las personas normales quieren hacer lo mismo. El primer gran paso que es necesario dar es el de servir a la empresa o persona para la que estás trabajando como a ti te gustaría que te sirvieran si fueras esa persona o el director de la empresa. ¿Quiénes son los grandes financieros útiles hoy en día? ¿Son los hijos de los ricos que han heredado su posición? De ninguna manera. Son los hombres y las mujeres provenientes de los puestos de trabajo más bajos, hombres y mujeres que no han tenido mejores oportunidades que tú. Están en los puestos que ocupan porque su habilidad superior les ha autorizado dirigir a otras personas con inteligencia. Puedes adquirir esta habilidad si lo quieres. En el pueblo o en la ciudad donde vives hay personas que probablemente se podrían beneficiar del hecho de conocerte y que, sin duda, a su vez te beneficiarían a ti. En una parte de la ciudad vive Juan Pérez, quien quiere vender su tienda de comestibles y abrir un cine. En otra parte de la ciudad, un propietario de un cine le gustaría cambiarlo por una tienda de comestibles. ¿Puedes juntarlos? Si es así, los ayudarás a ambos y obtendrás una buena remuneración. En tu pueblo o en tu ciudad hay personas que quieren comprar los productos de las granjas de las poblaciones vecinas. En esas granjas hay agricultores que producen determinados productos que quieren hacer llegar a la gente que vive en el pueblo. Si puedes hallar una forma de llevar esos productos directamente de la granja al consumidor de la ciudad o del pueblo, harás que el granjero gane más dinero con ellos y el consumidor los obtenga a un precio menor. Aún así, habrá un margen para pagarte por tu ingenio al lograr acortar el camino entre el productor y el consumidor. La aspiración es más grande que la realización, porque hace que estemos continuamente remontando hacia alguna meta no alcanzada. En un negocio hay dos tipos de personas: los productores y los consumidores. En estos tiempos hay tendencia a encontrar la manera de poner en contacto a unos y otros sin tantos intermediarios. Haya una manera de acortar el camino entre productor y consumidor, y habrás creado un plan que ayudará a los dos grupos y obtendrás unas agradables ganancias. El trabajador se merece su salario. Si puedes crear un plan así, te pertenece recibir una proporción justa de aquello que le haces ahora y además, una proporción justa de lo que le haces ganar al productor. Te pido que, en cualquier plan que crees como un medio para hacer dinero, es mejor bajar ligeramente el coste para consumidor en lugar de aumentarlo. El negocio de poner en contacto al productor y al consumidor es rentable si se lleva a cabo de una manera justa para ambos, y sin el codicioso deseo de obtener todo lo que está a la vista. El público norteamericano es maravillosamente paciente con quienes cobran más de lo justo, pero hay un punto decisivo, que incluso los más astutos no se atreven a exceder. Puede que esté bien acaparar el mercado de los diamantes y subir enormemente el precio de esas rocas blancas que se extraen del suelo en África sin problemas, pero cuando los precios de los alimentos y la ropa y otras necesidades básicas comiencen a subir desorbitadamente, es muy probable que alguien deje de congraciarse con el público norteamericano. Si anhelas la riqueza y eres lo bastante valiente como para llevar las cargas que conlleva, invierte el método habitual para lograrla y ofrece tus productos y mercancías al mundo con la menor ganancia posible que te puedas permitir, en lugar de imponer todo lo que puedes sin peligro. Ford ha descubierto que es rentable pagar a sus trabajadores no la menor cantidad posible, sino tanto como sus ganancias le permitan. También ha descubierto que es rentable bajar el precio de sus automóviles para el consumidor, mientras que otros fabricantes, muchos de los cuales han fracasado desde entonces, han continuado subiendo sus precios. Es posible que haya unos planes perfectamente aceptables con los que puedas exprimir al consumidor y aún así conseguir librarte de la cárcel, pero podrás disfrutar de una tranquilidad de ánimo mucho mayor y a la larga, muy posiblemente, de más ingresos, si sigues el ejemplo de Ford. Has oído decir que John D. Rockefeller era sumamente prepotente, pero la mayor parte de este abuso ha sido sugerido, por mera envidia, por quienes quisieran tener su dinero pero no tienen la facilidad de ganarlo. Al margen de lo que opines de Rockefeller, no olvides que él empezó siendo un humilde contable y que ascendió gradualmente hasta la cima, ganando dinero gracias a su habilidad para organizar y dirigir con inteligencia a otras personas menos capaces. Este autor recuerda cuando tenía que pagar 25 centavos por unos 4,5 litros de aceite para lámparas, tras caminar 3 kilómetros bajo el sol abrasador y además llevarlo a casa en una lata. Ahora, el camión de Rockefeller te lo entrega en tu puerta, en la ciudad o en la granja, por algo más de la mitad de esa suma. ¿Quién tiene derecho a sentir celos de la riqueza de Rockefeller,
cuando ha bajado el precio de un producto tan necesario? Fácilmente, podría haber aumentado el precio del aceite para lámparas a $0,5, pero dudo seriamente que, de haberlo hecho, se hubiera convertido en multimillonario. Muchos de nosotros queremos dinero, pero el 99% de los que comienzan a crear un proyecto, para conseguirlo dedican todos sus pensamientos al plan para hacerse con él y ninguno al servicio que deben dar a cambio. Una personalidad agradable hace uso de la imaginación y la cooperación. Hemos mencionado los ejemplos anteriores de cómo se pueden crear ideas para mostrarte cómo coordinar las leyes de la imaginación, la cooperación y una personalidad agradable. Analiza a cualquier hombre que no tenga una personalidad agradable y verás que carece también de las facultades de la imaginación y la cooperación. Esto nos trae a un lugar adecuado para presentar una de las más grandes lecciones sobre la personalidad que se han publicado jamás. Es también una de las lecciones más seguras sobre el arte de vender que se han escrito jamás, pues los temas de una personalidad atractiva y el arte de vender siempre han de ir de la mano, son inseparables. Haré referencia a la obra maestra de Shakespeare, el discurso de Marco Antonio en el funeral del César. Puede que lo hayas leído, pero aquí se presenta con comentarios entre paréntesis que te pueden ayudar a absorber un nuevo significado. El escenario para dicho discurso era algo así: César ha muerto, y Bruto, su asesino, es llamado para decirle al pueblo romano, que se ha reunido en la funeraria, porque se ha deshecho del visualiza, en tu imaginación, a una multitud chillona que no quería demasiado a César y que ya creía que Bruto había realizado un acto noble al asesinarlo. Bruto sube a la tribuna y hace una corta declaración de sus motivos para matar a César. Seguro de que ha salido victorioso, toma asiento. Todo su porte es arrogante, el de alguien que cree que sus palabras serán aceptadas sin cuestionamiento. Entonces le llega el tumo a Marco Antonio, sabedor de que la multitud se opone a él porque era amigo de César. En un tono de voz bajo, humilde, Antonio empieza a hablar: Antonio, en consideración a Bruto, os estoy agradecido. Cuarto ciudadano, ¿qué dice de Bruto? Tercer ciudadano, dice que, en consideración a Bruto, nos está agradecido a todos nosotros. Cuarto ciudadano, más le valdría no hablar mal de Bruto aquí. Primer ciudadano, César era un tirano. Tercer ciudadano, no, pero es una bendición que Roma se haya librado de él. Segundo ciudadano, paz. Escuchemos lo que Antonio pueda decir. Verás, en la primera frase de Antonio, su inteligente método para neutralizar las mentes de sus oyentes. Antonio, amables romanos, tan amables como un grupo de bolcheviques en una reunión laboral revolucionaria. Todos, paz. Escucha muscle. Si Antonio hubiese empezado su discurso censurando a Bruto, la historia de Roma habría sido muy diferente. Antônio, amigos, romanos, compatriotas, prestadoídos, vengo a enterrar a César, no a elogiarlo. Se identifica con el estado de ánimo de sus espectadores. El mal que hacen los hombres lo sobrevive, el bien, a menudo, es enterrado con sus huesos, que así sea con César. El noble Bruto os dijo que César era ambicioso. Si así fue, esa sería una falta grave, y gravemente la ha pagado el César. Aquí, con permiso de Bruto y del resto, pues Bruto es un hombre honrado, como lo son todos los demás, todos son hombres honrados, he venido a hablar en el funeral de César. Él era amigo mío, fiel y justo conmigo, pero Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Trajo a Roma a muchos cautivos cuyos rescates llenaron las arcas públicas. ¿Pareció en esto César ambicioso? Cuando los pobres han clamado, César ha llorado. La ambición debería estar hecha de una sustancia más dura. Pero Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos vosotros visteis que 3 veces le ofrecí una corona real, y él la rechazó 3 veces. ¿Fue eso ambición? Pero Bruto dice que era ambicioso y, sin duda, él es un hombre honrado. No hablo para desmentir lo que Bruto dijo, sino que estoy aquí para decir lo que yo sé. Todos vosotros lo quisisteis antes, no sin motivo. ¿Qué motivo os impide, entonces, llorar su muerte? Ah, juicio. Has huido a las bestias brutas, y los hombres han perdido la razón. Sed pacientes conmigo, mi corazón está ahí en el ataúd con César, y debo hacer una pausa para que vuelva a mí. Llegado este punto, Antonio hizo una pausa para dar a su público la oportunidad de que comentara rápidamente sus primeras declaraciones.
El objeto de hacer esto era ver qué efecto estaban teniendo sus palabras, del mismo modo que un maestro vendedor siempre anima a su posible comprador a hablar, para así saber qué está pasando por su mente. Primer ciudadano: yo pienso que hay mucho de cierto en lo que dice. Segundo ciudadano: si consideras bien el asunto, a César se lo ha agraviado seriamente. Tercer ciudadano: ¿es así, maestros? Me temo que otro peor ocupará su lugar. Cuarto ciudadano: ¿os habéis fijado en sus palabras? ¿Que no aceptó la corona? Por lo tanto, es cierto que no era ambicioso. Primer ciudadano: si resulta ser así, alguien tendrá que pagarlo. Segundo ciudadano: pobre hombre. Sus ojos están rojos como el fuego de tanto llorar. Tercer ciudadano: no hay hombre más noble en Roma que Antonio. Cuarto ciudadano: ahora escuchadlo, empieza a hablar otra vez. Antonio: hasta ayer, la palabra de César podía enfrentarse al mundo, ahora yace ahí, y nadie es tan pobre que le haga reverencia. Ah, maestros, apelando a su vanidad, si yo estuviese dispuesto a mover vuestros corazones y vuestras mentes a la rebelión y la furia, le estaría haciendo un agravio a Bruto y a Casio, que, como todos sabéis, son hombres honrados. Observa con cuánta frecuencia ha repetido Antonio el término honrado. Fíjate, también, con cuánta inteligencia presenta la primera insinuación de que, quizá, Bruto y Casio podrían no ser tan honrados como el pueblo romano cree. Esta sugerencia está contenida en las palabras rebelión y furia, que él usa aquí por primera vez, después de que su pausa le haya dado el tiempo para observar que la multitud se estaba poniendo a su favor. Antonio: no les haré un agravio, prefiero optar por agraviar a los muertos, a mí mismo y a vosotros, antes que a unos hombres tan honrados. Cristalizando su sugerencia en odio hacia Bruto y Casio, luego invoca a su curiosidad y comienza a sentar las bases para su clímax, un clímax con el que sabe que se ganará a la multitud, porque lo está logrando con tanta inteligencia que ésta cree que ha llegado por sí misma a esa conclusión. Antonio: pero he aquí un pergamino, con el sello de César. Lo encontré en su cuarto, es su última voluntad. Pero si dejásemos que el pueblo llano oyera su testamento, el cual, perdonadme, no tengo intención de leer, se muestra duro para apelar a su curiosidad, haciéndoles creer que no tiene intención de leer el testamento. Irían a besar las prendas del César muerto, y a mojar sus pañuelos en su sangre sagrada. Sí, suplicarían un cabello de él como recuerdo, y al agonizar, lo insinuarían en sus testamentos, dejándolo como un rico legado a su descendencia. La naturaleza humana siempre quiere aquello que es difícil de lograr, o aquello que está a punto de ser negado. Observa con cuánta habilidad ha despertado Antonio el interés del pueblo y ha hecho que éste quiera oír la lectura del testamento, preparándolo así para que escuche con una mente abierta. Esto señala su segundo paso en el proceso de neutralizar sus mentes. Todos: el testamento. El testamento. Queremos oír el testamento de César. Antonio: tened paciencia, amables amigos. No debo leerlo. No es conveniente que sepáis cuánto os quería César. No sois madera, no sois piedras, sino hombres, y, siendo hombres, oír el testamento de César os inflamará, exactamente lo que él quiere hacer, os hará enfadar. Es mejor que no sepáis que sois sus herederos, pues si lo supierais, ¿qué podría resultar de enojo? Cuarto ciudadano: lee el testamento, queremos escucharlo. Antonio: debes leernos el testamento de César. Antonio: ¿queréis ser pacientes? ¿Queréis esperar un rato? Me he excedido al hablaros de ello. Temo hacer un agravio a los hombres honrados cuyas dagas apuñalaron a César. Realmente lo temo. Dagas y apuñalaron sugieren un cruel asesinato. Observa con cuánta inteligencia introduce Antonio esta sugerencia en su discurso, y fíjate, también, con qué rapidez el pueblo capta su importancia porque, aunque ellos no lo saben, Antonio ha preparado sus mentes cuidadosamente para que reciban esta sugerencia. Cuarto ciudadano: fueron traidores, esos hombres honrados. Todos: su última voluntad. El testamento. Segundo ciudadano: fueron villanos, asesinos. El testamento. Es exactamente lo que Antonio hubiese querido decir al principio, pero sabía que tendría un efecto más deseable si diseminaba ese pensamiento en las mentes de la multitud y permitía que ella misma lo dijera. Antonio: ¿me obligaréis, entonces, a leer el testamento?
Formad, entonces, un círculo en torno al cadáver de César, y dejad que os muestre al que hizo el testamento. ¿Queréis que baje? ¿Y me daréis permiso? Este fue el punto en el cual Bruto debería haber comenzado a buscar una puerta trasera para escapar. Todos, baja. Segundo ciudadano, desciende. Tercer ciudadano, dejad sitio a Antonio, el muy noble Antonio. Antonio, no empujéis tanto, apartaos. Sabía que esta orden haría que quisieran acercarse más, que es lo que él pretendía que hicieran. Todos, retroceded. Dejad sitio. Antonio, si tenéis lágrimas, preparaos para derramarlas ahora. Todos vosotros conocéis este manto. Si Bruto hubiese sido un hombre sabio, en lugar de glorificarse, a estas alturas ya estaría a varios kilómetros de distancia de la escena. Todos, venganza. Moevet. Busca. Quema. Fuego. Mata. Asesina. No dejes que viva un traidor. Aquí, Antonio da el siguiente paso para cristalizar el arrebato de la multitud en acción. Pero, siendo el vendedor inteligente que es, no trata de forzar esta acción. Antonio. Quadeos, compatriotas. Primer ciudadano, que haya paz. Escuchad al noble Antonio. Segundo ciudadano, lo escucharemos, lo seguiremos, moriremos con él. A partir de estas palabras, Antonio sabe que tiene al pueblo de su lado. Fíjate cómo se sirve este momento psicológico, el momento que todo maestro vendedor espera. Antonio, buenos amigos, dulces amigos, no deseo agitaros para llevaros a ese desbordamiento repentino de rebelión. Aquellos que han realizado este acto son honrados. ¿Qué pesares particulares tienen, que los han llevado a hacer esto? No lo sé. Eran sabios y honrados, y, sin duda, os responderán con motivos. No he venido, amigos, a robaros el corazón. No soy un orador como Bruto, sino, como todos vosotros sabéis, un hombre sencillo, franco, que quiero a mi amigo, y eso lo saben ellos tan bien que me dieron permiso para hablar de él públicamente. Porque no tengo ni la inteligencia, ni las palabras, ni el valor, la acción, ni la elocuencia, ni el poder de palabra, para agitarles la sangre a los hombres. Solo hablo claramente, os digo aquello que ya sabéis, os muestro las heridas del dulce César, pobres, bocas mudas. Y les pido que hablen por mí. Pero si yo fuera Bruto, y Bruto fuera Antonio, ese Antonio agitaría vuestros espíritus y pondría una lengua en cada herida de César para que moviera las piedras de Roma al levantamiento y la rebelión. Todos, nos sublevaremos. Primer ciudadano, quemaremos la casa de Bruto. Tercer ciudadano, marchemos, entonces. Venid, busquemos a los conspiradores. Antonio, pero escuchadme, compatriotas, escuchadme hablar. Todos, paz. Escuchad a Antonio. El más noble Antonio. Antonio, pero, amigos, ¿vais a hacer no sabéis que en qué ha merecido César vuestro amor así? No lo sabéis. Entonces, os lo tengo que decir, habéis olvidado el testamento del que os hablé. Ahora, Antonio está preparado para aprovechar su ventaja, está listo para alcanzar su apogeo. Fíjate en lo bien que ha presentado sus sugerencias, paso a paso, archivándose para el final su afirmación más importante, aquella en la que se ha apoyado para la acción. En el gran campo de las ventas y en la labia pública, muchas personas intentan llegar a este punto con mucha rapidez, intentan hacer correr a su público o a su posible comprador, por lo tanto, pierden interés. Todos, es cierto, el testamento. Quedémonos y oigamos el testamento. Antonio, aquí está el testamento y bajo el sello de César. A cada ciudadano romano le entrega 75 dracmas por cabeza. Segundo ciudadano, nobilísimo César. Vengaremos su muerte. Tercer ciudadano, espléndido César. Antonio, escuchadme con paciencia. Todos, paz. Antonio, además, os ha dejado a todos sus paseos, sus glorietas privadas y sus huertos recién plantados a este lado del Tíber. Os los ha dejado a vosotros y a vuestros herederos, para siempre. Placeres públicos, para pasear y recrearos. Ese fue un César. Cuando negará otro como él, primer ciudadano, jamás, jamás. Venid, vamos, vamos. Incineraremos su cuerpo en un lugar sagrado, y con las ascuas incendiaremos las casas de los traidores.
Coged el cuerpo. Segundo ciudadano, id en busca de fuego. Tercer ciudadano, derribad bancos. Cuarto ciudadano, derribad bancos, ventanas, todo lo que encontréis. Y ese fue el final de Bruto. Salió perdiendo porque carecía de la personalidad y el buen juicio para presentar sus argumentos desde el punto de vista del pueblo romano, como lo hizo Marco Antonio. Toda su actitud indicaba claramente que se tenía a sí mismo en muy alta estima, que estaba orgulloso de sus actos. Todos hemos visto, en la época actual, gente que se asemeja a Bruto en este sentido, pero si observamos detenidamente, veremos que no consigue gran cosa. Supón que Marco Antonio hubiese subido a la tribuna pavoneándose y hubiese empezado su discurso de esta forma: ahora bien, dejadme que os diga, romanos, algo sobre este hombre, Bruto, en el fondo es un asesino y... No hubiera podido continuar, pues la multitud lo habría hecho callar a gritos. Al ser un vendedor inteligente y un psicólogo práctico, Marco Antonio presentó sus argumentos de tal forma que sus ideas no parecían ser suyas, en absoluto, sino del propio pueblo romano. Vuelve a la lección sobre la iniciativa y el liderazgo, léela otra vez, y al hacerlo, compara su psicología con la del discurso de Marco Antonio. Fíjate cómo se remarca la actitud de vosotros y no de yo hacia los demás. Observa cómo ese mismo punto es acentuado a lo largo de este curso, y especialmente en la 7ª lección, que trata sobre el entusiasmo. Felicítate cuando alcances un grado de sabiduría que te induzca a ver menos las debilidades de los demás y más las tuyas, pues entonces estarás caminando en compañía de los que son realmente grandes. Shakespeare ha sido, con mucho, el escritor y psicólogo más hábil que ha conocido la civilización. Por ese motivo, todas sus obras se basan en un conocimiento infalible de la mente humana. Durante todo este discurso, que puso en boca de Marco Antonio, verás con cuánto cuidado adopta la actitud de vosotros, tanto que el populacho romano estaba totalmente seguro de que ellos mismos habían tomado la decisión. No obstante, debo llevar tu atención al hecho de que la manera en que Marco Antonio apeló al propio interés del pueblo romano fue astuta y se basó en la mesura con que los hombres deshonestos suelen hacer uso de este principio, apelando a la codicia y la avaricia de sus víctimas. Aunque Marco Antonio dio muestras de un gran autocontrol al ser capaz de adoptar, al principio de su discurso, una actitud hacia Bruto que no era verdadera, al mismo tiempo es obvio que todo su atractivo estaba basado en su conocimiento de cómo influir en las mentes de los romanos a través del elogio. Las 2 cartas reproducidas en la 7ª lección de este curso ilustran, de una manera muy concreta, el valor del tú o el vosotros y la fatalidad del yo. Retrocede y vuelve a leer esas cartas, y fíjate que la que tuvo más éxito se acerca mucho a la apelación de Marco Antonio, mientras que el tipo de apelación utilizado en la otra es exactamente el contrario. Tanto si estás escribiendo una carta para una venta, como si estás dando un sermón, o escribiendo un informe, o un libro, harás bien en seguir los mismos principios empleados por Marco Antonio en su famoso discurso. La palabra educar tiene su raíz en la palabra latina educo, que significa educar, extraer, desarrollar desde dentro. El hombre mejor educado es aquel cuya mente ha sido la que más se ha desarrollado. Ahora, llevemos nuestra atención al estudio de las maneras y los medios con los que uno puede desarrollar una personalidad agradable. Comencemos por el primer factor indispensable, que es el carácter, ya que nadie puede tener una personalidad agradable sin la base de un carácter firme y positivo. Mediante el principio de la telepatía, transmites la naturaleza de tu carácter a las personas con las que entras en contacto, y esto es responsable de lo que se suele llamar una sensación intuitiva de que la persona a la que se acaba de conocer no es de confiar, aunque uno no sepa gran cosa de ella. Puedes adornarte con la mejor ropa, con lo último en diseño, y comportarte de una manera de lo más agradable en cuanto a las apariencias externas se refiere, pero si hay codicia, envidia, odio, celos, avaricia y egoísmo en tu corazón, jamás atraerás a nadie, excepto a aquellas personas cuyo carácter esté en armonía con el tuyo. Los iguales se atraen, por lo tanto, puedes estar seguro de que quienes son atraídos hacia ti son aquellos cuya naturaleza interior es similar a la tuya. Puedes adornarte con una sonrisa artificial que esconda tus sentimientos y puedes practicar el arte de dar la mano para poder copiar a la perfección la manera de hacerlo de una persona experta en este arte. Pero si estas manifestaciones externas de una personalidad atractiva carecen de ese factor fundamental llamado seriedad de propósito, causarán rechazo en lugar de atracción. ¿Cómo se construye, entonces, el carácter? El primer paso para construirlo es una firme autodisciplina,
Tanto en la segunda como en la octava lección de este curso hallarás una fórmula con la que podrás dar forma a tu carácter con el patrón que tú elijas, pero la repetiré aquí, ya que se basa en un principio que precisará ser repetido varias veces. Es el siguiente: un grado. Elige a aquellas personas cuyo carácter esté formado por las cualidades que quieras desarrollar en el tuyo y luego procede a apropiarte de esas cualidades con ayuda de la autosugestión, tal como se describe en la segunda lección. Crea, en tu imaginación, una mesa de juntas y reúne a tus personajes en torno a ella cada noche, habiendo escrito primero una declaración clara y concisa de las cualidades en específico que deseas obtener de cada uno de ellos. Luego procede a afirmar o sugerirte, en voz alta y con palabras audibles, que estás desarrollando en ti mismo las cualidades deseadas. Al hacerlo, cierra los ojos y visualiza, en tu imaginación, a las figuras sentadas en torno a tu mesa imaginaria, tal como se narra en la segunda lección. 2 degrees. Con los principios descritos en la octava lección, sobre el autocontrol, controla tus pensamientos y conserva tu mente vitalizada con pensamientos positivos. Deja que el pensamiento dominante en tu mente sea la imagen de la persona que quieres ser, la persona que estás construyendo intencionadamente mediante este procedimiento. Al menos una docena de veces al día, cuando dispongas de unos minutos a solas, cierra los ojos y dirige tus pensamientos a las figuras que has elegido para sentarse en tu mesa de juntas imaginaria, y siente, con una que no conoce límites, que realmente estás comenzando a parecerte en carácter a ellas. 3 degrees. Encuentra cada día, como mínimo, a una persona, a más de una si es posible, en la que veas alguna buena cualidad que sea digna de admiración y elógiala. Recuerda, sin embargo, que este elogio no debe ser una adulación torpe e hipócrita, sino que debe ser genuino. Pronuncia tus palabras con tal seriedad que conmuevan a la persona con la que estás hablando, luego observa lo que ocurre. Habrás dado a esa persona un decidido beneficio de gran valor para ella y habrás avanzado un paso más en la dirección de desarrollar el hábito de buscar y hallar buenas cualidades en los demás. Todo énfasis que ponga en los electos de largo alcance de este hábito de elogiar, abierta y entusiastamente, las buenas cualidades de los demás es poco, pues este hábito pronto te recompensará con un sentimiento de respeto por ti mismo y una manifestación de gratitud por parte de los demás que cambiarán toda tu personalidad. Aquí entra, una vez más, la ley de la atracción, y aquellos a los que elogies verán en ti las cualidades que tú veas en ellos. Tu éxito en la aplicación de esta fórmula será exactamente proporcionado a tu fe en su solidez. Tengo una gran riqueza, que nunca me podrá ser despojada, que nunca podré derrochar y que no puede perderse por el descenso de unas acciones o por malas inversiones. Tengo la riqueza de estar satisfecho con lo que me ha tocado en la vida. Yo no creo puramente que esta fórmula sea sólida, y la razón por la que sí lo es que la he usado con éxito y, además, he enseñado a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, me he ganado el derecho a prometerte que puedes utilizarla con el mismo éxito. Asimismo, con la ayuda de esta fórmula puedes desarrollar una personalidad atractiva con tanta rapidez que sorprenderás a las personas que te conocen. El desarrollo de una personalidad de este tipo está totalmente bajo tu propio control, y esto es algo que te proporciona una gran ventaja y, al mismo tiempo, coloca en ti la responsabilidad si no consigues, u olvidas, ejercitar tu privilegio. Ahora quiero dirigir tu atención hacia el motivo para decir en voz alta la afirmación de que estás desarrollando las cualidades deseadas que has elegido como el material a partir del cual desarrollarás una personalidad atractiva. Este procedimiento tiene dos efectos deseables, a saber, un grado. Pone en movimiento la vibración a través de la cual el pensamiento que está detrás de tus palabras llega a tu mente subconsciente y se sitúa en ella, echando raíces y creciendo hasta convertirse en la gran fuerza motriz en tus actividades externas, físicas, avanzando en la dirección de convertir el pensamiento en realidad. 2 degrees. Desarrolla en ti la capacidad de hablar con fuerza y convencimiento, lo cual, a la larga, dará como resultado una gran habilidad como orador. No importa cuál sea tu vocación en la vida, deberías ser capaz de ponerte de pie y hablar con convicción, pues esta es una de las maneras más seguras de desarrollar una personalidad atractiva. Al hablar, pon sentimiento y emoción en tus palabras y desarrolla un tono de voz profundo y rico. Si tu voz tiende a ser aguda, baja el tono hasta que sea suave y agradable. Jamás podrás expresar una personalidad atractiva de la manera más favorable con una voz áspera o chillona. Debes cultivar tu voz hasta que se torne rítmica y agradable al oído. Recuerda que el habla es el principal método para expresar tu personalidad. Por ello, te conviene utilizar un estilo que sea, al mismo tiempo, enérgico y agradable.
No recuerdo ni una sola personalidad atractiva destacable que no haya estado hecha, en parte, de la habilidad para hablar con fuerza y convicción. Estudia a los hombres y mujeres sobresalientes que hay actualmente, donde quiera que los halles, y observarás el hecho significativo de que, cuanto más sobresaliente es la persona, más eficaces son hablando con energía. Estudia a las figuras destacables del pasado en la política y el gobierno y observarás que las más exitosas fueron aquellas que sobresalieron por su habilidad para hablar con fuerza y convicción. En el campo de los negocios, la industria y las finanzas, parece significativo también que los líderes más destacados son los hombres y mujeres que son oradores hábiles. De hecho, nadie puede esperar convertirse en un líder destacado en una empresa digna de notarse sin antes desarrollar la habilidad de hablar con un vigor lleno de convicción. Aunque es posible que un vendedor nunca tenga que hablar en público, no obstante saldrá favorecido si desarrolla la habilidad para hacerlo, porque esta habilidad aumenta su capacidad de hablar de modo convincente en una conversación normal. Ahora, resumamos los principales factores que se interponen en el desarrollo de una personalidad atractiva, como sigue: 1. Obtén el hábito de interesarte en los demás, y proponte encontrar sus buenas cualidades y expresarlas en términos elogiosos. 2. Desarrolla tu habilidad para hablar con fuerza y convicción, tanto en tonos normales de conversación como en reuniones públicas, donde deberás usar un volumen más alto. 3. Vístete con un estilo que sea favorecedor para tu complexión física y para el trabajo al que te dedicas. 4. Desarrolla un carácter positivo con la ayuda de la fórmula explicada en esta lección. 5. Aprende a dar la mano de manera que, por medio de este saludo, formules calidez de sentimiento y entusiasmo. 6. Atrae a otras personas atrayéndotelas primero. 7. Recuerda que tu única limitación, dentro de lo razonable, es aquella que tú pones en tu propia mente. Estos 7 puntos cubren los factores más importantes que intervienen en el desarrollo de una personalidad atractiva, pero no creo que sea preciso sugerir que una personalidad así no se desarrollará por sí sola. Eso ocurrirá si te sometes a la disciplina aquí explicada, con la firme determinación de transformarte en la persona que te gustaría ser. Al estudiar esta lista de los 7 factores importantes que intervienen en el desarrollo de una personalidad atractiva, me siento impulsado a mostrarte que el segundo y el cuarto son los más importantes. Si cultivas esos buenos pensamientos, sentimientos y actos, con los cuales se construye un carácter positivo, y luego aprendes a expresarte con fuerza y convicción, habrás desarrollado una personalidad atractiva, pues se verá que con este éxito llegarán las otras cualidades aquí detalladas. El entusiasmo es la motivación principal del alma. Manténlo vivo y nunca dejarás de tener la capacidad de conseguir aquello que realmente requieres. Detrás de la persona con un carácter positivo hay un gran poder de atracción y este poder se expresa a través de fuerzas invisibles, así como de las visibles. En cuanto uno se halla a una distancia como para entablar una conversación con una persona así, aunque no se diga ni una sola palabra, la influencia del poder interior invisible se deja sentir. Cada transacción turbia que realizas, cada pensamiento negativo que albergas y cada acto destructivo que te permites destruye justamente ese algo sutil en tu interior que se conoce como el carácter. Hay una confesión absoluta en la mirada de nuestros ojos, en nuestras sonrisas, en los saludos, en los apretones de manos. Su pecado lo ensucia, echa a perder cualquier buena impresión que pueda dar. Los hombres no saben por qué no confían en él, pero no confían en él. Su vicio hace que sus ojos sean vidriosos, degrada sus mejillas, aplasta su nariz, deja la marca de la bestia en la parte posterior de su cabeza y escribe ¡ay, necio! ¡Ay, necio!, en la frente de un rey. Emerson, ahora quiero llevar tu atención al primero de los 7 factores que intervienen en el desarrollo de una personalidad atractiva. Has visto que, a lo largo de toda la lección, he entrado en muchos detalles para mostrar las ventajas materiales de multar agradablemente a otras personas. No obstante, la principal ventaja no está en la posibilidad de ganancias monetarias o materiales que ofrece este hábito, sino en el efecto decorativo que tiene en el carácter de todos aquellos que lo practican. Adquiere el hábito de resultar agradable y te beneficiarás tanto material como mentalmente, pues nunca serás tan feliz, en modo alguno, como cuando sepas que estás haciendo felices a los demás. Elimina tus rencores y deja de desafiar a los demás a entrar en discusiones inútiles contigo. Retira los vidrios ahumados a través de los que ves lo que tú crees que es la tristeza de la vida, y en su lugar, contempla la luz del sol de la amabilidad. Tora tu martillo a la basura y deja de golpear,
pues seguramente sabrás que los grandes premios de la vida los ganan los constructores y no los destructores. El hombre que construye una casa es un artista, el que la destruye es un chatarrero. Si eres una persona que siempre se queja, el mundo oirá tus desvaríos irónicos siempre y cuando no te vea venir, pero si eres una persona con un mensaje de simpatía y optimismo, te oirá porque desea hacerlo. Nadie, que esté siempre quejándose, puede ser alguien con una personalidad atractiva. El arte de ser agradable, ese simple rasgo, es la base misma del arte de vender con éxito. Yo manejo mi automóvil 8 kilómetros, hasta las afueras de la ciudad, para comprar gasolina, cuando podría obtenerla a 2 manzanas de mi propio garaje, porque el hombre que lleva la estación de servicio es un artista, se encarga de ser agradable. Voy allí, no porque su gasolina sea más barata, sino porque disfruto del efecto estimulante de su atractiva personalidad. Yo compro mi calzado en la zapatería Regal's Shoe Store, en calle 50 con Broadway, en Nueva York, no porque no pueda hallar otros buenos zapatos al mismo precio, sino porque el señor Cobb, el director de esa tienda, tiene una personalidad atractiva. Mientras me prueba los zapatos, se encarga de hablar conmigo de temas que sabe que me interesan. Hago mis transacciones bancarias en el Animan National Bank, en la calle 44 con la Quinta Avenida, no porque no haya varios buenos bancos mucho más cerca de mi lugar de trabajo, sino porque los administrativos, los cajeros, el vigilante de la entrada, el señor Animan y todos los demás con los que entro en contacto se encargan de ser agradables. Mi cuenta es pequeña, pero ellos me reciben como si fuera muy grande. Admiro considerablemente a John D. Rockefeller, hijo, no porque sea el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, sino por un motivo mejor, porque él también ha adquirido el hábito de ser agradable. En la pequeña ciudad de Lancaster, Pensilvania, vive M. T. Garvin, un comerciante de éxito, y para hacerle una visita estoy dispuesto a viajar cientos de kilómetros, no porque sea rico, sino porque él se encarga de ser agradable. No obstante, no tengo ninguna duda de que su éxito material está estrictamente relacionado con ese noble arte de la cordialidad que ha adquirido. En el bolsillo de mi chaleco tengo una pluma Parker, y mi mujer y mis hijos tienen plumas de la misma marca, no porque no haya otras plumas buenas, sino porque el George S. Parker me ha atraído debido a su hábito de ser agradable. ¡Ay, peregrinos luchadores, que buscáis el final del arco iris, que extraéis agua y cortáis leña! Quedaos en el borde del camino durante un rato y aprended la lección de los hombres y mujeres que han tenido éxito porque han adquirido el arte de ser agradables. Durante un tiempo, podéis ganar actuando de modo implacable y a escondidas, podéis acumular más bienes de este mundo de los que necesitaréis jamás, por la mera fuerza y con astutas estrategias, sin tomaros el tiempo ni preocuparos por ser agradables. Pero tarde o temprano llegará ese punto en la vida en el que sentiréis las punzadas de remordimiento y el vacío de vuestro rebosante monedero. No hay vez que piense en el poder, la posición y la riqueza que han sido adquiridos por la fuerza, en que no experimente, muy profundamente, el sentimiento expresado por un hombre, cuyo nombre no intentaré mencionar, ante la tumba de Napoleón. Nadie tiene derecho a crear tensiones en una relación amistosa llevándola hasta el punto de la ruptura por pedirle a un amigo, o esperar de él, algo que le suponga una carga. Hace poco tiempo, estuve ante la tumba del viejo Napoleón, una tumba pomposa, con dorados y oro, casi apropiada para una deidad muerta, y miré el sarcófago de un mármol poco común, sin nombre, donde descansan las últimas cenizas de aquel hombre inquieto. Me incliné sobre la barandilla en la carrera del más grande de todos los soldados del mundo moderno. Lo vi en Toulon. Lo vi caminando por las orillas del Siena contemplando el suicidio. Lo vi dominando a la muchedumbre en las calles de París. Lo vi a la cabeza del ejército en Italia. Lo vi atravesando el puente en Lodi con la bandera tricolor en la mano. Lo vi en Egipto, bajo la sombra de las pirámides. Lo vi tomar los Alpes y mezclar las águilas de Francia con las águilas de los riscos. Lo vi en Marengo y en Austerlitz. Lo vi en Rusia, cuando la infantería de la nieve y la caballería de las salvajes ráfagas de viento esparcieron sus turbas cual hojas secas invernales. Lo vi en Leipzig, en la derrota y el hundimiento, obligado a regresar a París por 1.000.000 de bayonetas, sujetado como una bestia salvaje, desterrado a Elba. Lo vi escapar y retomar un imperio con la fuerza de su genio. Lo vi en el espantoso campo de Waterloo, donde el azar y el destino se combinaron para demoler las fortunas de su anterior rey. Y lo vi en Santa Elena, con las manos cruzadas a la espalda, contemplando el triste y solemne mar. Pensé en las viudas y los huérfanos que había provocado, en las lágrimas que se habían derramado por su gloria y en la única mujer que lo amó, alejados de su corazón por la fría mano de la ambición.
Y dije que yo habría preferido ser un campesino francés y llevar zapatos de madera. Habría preferido vivir en una choza con una viña creciendo sobre la puerta y con las uvas tornándose moradas bajo el beso amoroso del sol otoñal. Habría preferido ser un campesino pobre, con una esposa tejiendo a mi lado mientras el día desaparecía en el cielo, con unos hijos en mis rodillas, envolviéndome con sus brazos. Habría preferido ser ese hombre y descender al silencio sin lengua del polvo sin sueños, antes que haber sido esa personificación imperial de la fuerza y el asesinato conocida como Napoleón el Grande. Dejo contigo, como el apogeo apropiado para esta lección, el pensamiento de esta disertación inmortal sobre un hombre que vivió por la espada de la fuerza y tuvo una muerte deshonrosa, siendo un relegado a ojos de sus semejantes, una llaga en la memoria de la civilización, un fracaso, porque no adquirió el arte de ser agradable, porque no pudo, o no quiso, subordinar el yo por el bien de sus seguidores. Gracias por acompañarnos en el capítulo 10. Trabaja en cultivar una personalidad agradable y verás cómo tus relaciones mejoran. No te pierdas el capítulo 11, donde exploraremos el poder del pensamiento correcto.